Le hemos colocado a esta predicación, a esta parte del libro que estamos estudiando, arrepentimiento y fiel servicio a Dios. Arrepentimiento y fiel servicio a Dios. Vamos a aprender dos cosas con la ayuda de Dios necesarias, indispensables y que son imprescindibles mientras caminamos en esta tierra, nuestra vida cristiana de la mano de Dios. La primera es el arrepentimiento y la segunda es que después de arrepentirnos de nuestra manera de vivir, nos vayamos de regreso o nos volvamos a Dios y sea ese regreso a Dios con una vida de servicio. Dos cosas importantes en nuestra vida cristiana que son necesarias ante toda circunstancia. Si queremos servir a Dios, tenemos que limpiarnos antes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no podemos servir a Dios con manos sucias, con una vida doble, con una vida de doble moral, con una vida que no agrada al Señor. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que estar nosotros limpios, al menos que no seamos nosotros los que estemos buscando cosas que no agraden a Dios, para que luego podamos nosotros servirle al Señor. Esto es lo mismo que le sucedió a Saúl cuando fue designado para que fuera rey de Israel. Y el capítulo 12 nos habla de ese momento cuando Saúl va a ser coronado como rey. Y estos fueron los dos temas importantes en la vida de Saúl para ser rey. Arrepentirse de su vida pasada, porque tenía que comenzar a servir a Dios. Entonces, esto es muy importante que Dios quiere que nosotros tengamos presente en nuestras vidas. Deuteronomio 17, 14 al 20. Deuteronomio 17, 14 al 20. Y dejemos allí un apartado. Es muy importante tener el contexto de lo que vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Hasta este momento del capítulo 12, el pueblo de Israel había vivido bajo una teocracia. ¿Qué es una teocracia? El gobierno donde Dios dirigía sus vidas. Eso es teocracia. Hasta este momento, de aquí hacia atrás, era Dios que a través de los profetas y sacerdotes guiaban al pueblo, ¿cierto? Entonces Israel toma una decisión y dice: no queremos más que Dios nos esté gobernando, queremos un rey como los demás pueblos. Entonces vamos a estudiar una transición también de una teocracia a una monarquía. La monarquía es donde hay un rey y gobierna a un pueblo. Deuteronomio capítulo 17 versículos 14 y 20, ya Dios les había hablado de lo que iba a suceder muchos años después. Dios a través de Moisés, muchísimos años atrás, 600, 700 años antes de Samuel, ya Dios les había dicho que iban a rechazarlo a él y que iban a buscar a un hombre. Y esto es triste. ¿Quién mejor que Dios para guiar nuestras vidas, hermanos? ¿Verdad? Leamos Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, esto es la tierra prometida, la tierra de Canaán, y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí. Fíjense que esto es importante, hermanos. Dios lo había ya predicho. Cuando ustedes lleguen allá van a reclamar un rey. Pero entonces Dios les dijo cómo sería o cómo debería de ser ese rey. Dice el versículos: como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios, ¿qué? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿El matrimonio es malo? No. ¿Una relación es mala con una pareja, con una mujer en el caso de los hombres y viceversa? ¿Verdad que no? Pero tanto la esposa como el esposo tiene que ser el que Dios nos provea. Amén. Porque a veces en el tema de una relación de noviazgo, muchas veces la gente es como el pueblo de Israel. Pues yo quiero el que me gusta, aunque no sea cristiano. Y se equivocan como el pueblo de Israel. Un matrimonio tiene que ser para que no haya yugo desigual.
con alguien que también ame y tenga temor a Dios. Amén. Entonces aquí dice: el que Dios Jehová te dé. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, es decir, tenía que ser del mismo pueblo de Israel. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, es decir, un rey para Israel tenía que ser del mismo pueblo de Israel. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, es decir, él no se va a beneficiar de ti. El rey que yo coloque, el rey que venga y que ustedes lo sigan al pie de la letra, va a ser un rey que los va a cuidar, que va a procurar por ustedes. Pero la pregunta es: ¿Saúl fue el rey que Dios les decidió darles, o fue el que el pueblo quiso que tener? Fue el que el pueblo quiso tener, porque Dios no quería que tuvieran rey. Al final accedió a la petición que le hicieron a Samuel. Entonces dice el texto 16: ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Es decir, Egipto representa ¿qué? El mundo secular. Es decir, el rey que yo coloque no va a llevarlos de donde salieron de la esclavitud. Si lo aplicamos en términos prácticos, el hombre con el que se te vas a casar, o la mujer con la que se va a casar un cristiano, no te va a llevar al mundo. ¿A dónde nos va a llevar? A la casa de Dios, ¿o no? Es lo que dice la Biblia. El hombre y la mujer cristiana te va a traer al templo, no te va a llevar a los bailes o etcétera por allá afuera. Es lo que dice el texto. Dice al final: no volváis nunca por este camino, el camino hacia el mundo. 17: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y allí encontramos que los excesos de las mujeres que hacen el corazón del hombre lo desvían y lo alejan del propósito de Dios. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y podemos aplicar todo lo que estamos leyendo en términos prácticos de una relación aquí entre nosotros como cristianos. Los hombres y mujeres que aman a Dios nunca van a procurar el mal para ti, porque siempre tendrán el temor de Dios en sus corazones y en sus mentes. Amén. Y cuando se siente, el 18, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y esto es muy hermoso, hermanos. Saúl no lo hizo, pero volviendo al tema práctico, a nuestras relaciones, y aquí tiene que ver mucho con nuestras decisiones. Cuando hemos cumplido con el plan de Dios en el tema de una relación, pues sabemos que tanto la pareja, la hermana o el hermano van a procurar siempre que la palabra de Dios se lea en casa. No así con el que no es cristiano. A él no le interesará esto, pero a nosotros sí. Entonces tengamos mucho cuidado en ese tema de decisiones. 19. Y lo tendrá consigo, es decir, el libro. ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Pregunta: ¿Saúl puso la palabra de Dios por obra? No. Desobedeció mucho desde que llegó al poder. Entonces Saúl no cumplió con los requisitos, los estándares que Dios había determinado para que fuera el rey de la nación de Israel. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y para eso es la palabra. Para que seamos todos humildes y sencillos delante de Dios. Nadie es más grande delante de Dios. Todos necesitamos del Señor. Amén. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué importante es que sigamos el diseño de Dios para nuestras vidas. Si lo hacemos, nos irá bien, porque son promesas fieles de nuestro Señor. Bien, algo muy importante, vaya buscando Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 y 18:20. Es muy importante, hermanos, que tengamos nosotros presente el diseño de Dios en cuanto a una relación y en cuanto a una decisión como cristianos.
Todos somos individualmente responsables de nuestros actos y decisiones delante de Dios. Cuando los hijos son pequeños y mientras los hijos están bajo la tutoría de los padres, pues hay cierta responsabilidad de los padres. Pero Ezequiel dice, Ezequiel ya lo tiene, 18:4, he aquí todas las almas son mías. ¿Qué dice Dios? Todos, yo los creé, todos los seres humanos son míos. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué? Es decir, cada persona será responsable de sus decisiones. Esto es bien importante. Aunque estés en la misma casa, si decides mal, vas a recibir las consecuencias de tus actos y decisiones. Yo siempre he dicho esto: los padres van a sufrir ver a los hijos cometer malas decisiones. Les va a doler a los padres, pero quien va a sufrir realmente, ¿quién van a ser? Los hijos. Es una realidad. O sea, lo que hace uno como padre, por ejemplo, yo como pastor, son mis hijos espirituales ustedes. Yo les hablo el consejo de la palabra de Dios. Se equivocan ustedes, ¿quién va a sufrir? Ustedes, porque no atendieron la palabra de Dios. El 20, ahí mismo en Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá, es decir, separación con Dios, no habrá comunión con Dios. El Hijo no llevará el pecado del Padre, es decir, y aquí entramos en un tema bien importante. A veces vienen hombres y mujeres de contextos muy deplorables, pero si tú quieres cambiar, Dios te puede dar la oportunidad de que cambies en Cristo Jesús. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Esto es bien importante. Así es de que todos podemos ser libres si venimos a Cristo Jesús. Hasta ahí la introducción. Vayamos entonces a Samuel, primer libro, capítulo 12, versículo 1. Nos habla de cómo se establece el reinado de Saúl como el primer rey de Israel. Le declara entonces Samuel a los israelitas en ese momento lo que ellos habían solicitado. Dice el versículo 1: dijo Samuel a todo Israel. Entiéndase que este es un mensaje de Samuel a toda la nación de Israel. No es escribir, no, les está hablando a los israelitas. Dijo a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto, ¿qué? ¿Está conmigo? Versículo 1. ¿Yo os he puesto qué? Es decir, lo que ustedes me pidieron, lo que ustedes me exigieron, su capricho, yo se los di. No era la voluntad de Dios, fue su anhelo de ustedes. Dice Santiago: pedís y pedís mal, porque no sabéis pedir, porque pedís para vuestras ¿qué? Está Santiago 4, versículo 1 y 2, hermanos. Es decir, tengamos cuidado cuando pidamos algo a Dios, porque podemos pedirle algo y hacerlo incorrectamente. Tenemos que pedirle de acuerdo a su voluntad. Vamos a leerlo, Santiago 4, para que tengamos presente lo que Dios quiere hablarnos en cuanto a Israel, que le exige el rey a Dios. Ya lo tiene Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hay un origen. ¿No es de vuestras pasiones, es decir, de nuestro instinto humano, carnal, emociones, entiéndase, las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, el peor enemigo del hombre es el hombre mismo, según este versículo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, pedimos a veces cosas para nuestra satisfacción, para nuestro ego, para nuestro orgullo, pero no para que Dios sea glorificado. Y fue lo que le dijo Samuel al pueblo: ahora voy a darles lo que ustedes pidieron, pero van a enfrentar las consecuencias. Y fue terrible lo que le pasó a la nación de Israel. Regresemos entonces a Samuel. Capítulo 12, versículo 2. Ahora pues,
he aquí vuestro rey y va delante de vosotros. Esto que estamos leyendo, seguramente estaba Samuel y al lado de él estaba Saúl. Y estaba todo el pueblo frente en este discurso. Y les dice: ya soy yo viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Es decir, les está preguntando a la nación: ya me envejecí y aquí están mis hijos. 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová. Es decir, ya estoy viejo, estoy por terminar mis días, pero quiero que si alguno de ustedes les debo algo, en este momento me lo digan y yo se los voy a restituir. Dice el 3, y delante de su ungido, si he tomado el buey. El ungido allí, ¿quién es? Saúl. Estaba al lado Saúl. Y delante de su ungido, si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. ¿Qué dice Samuel? Y os restituiré. ¿Cómo se llama eso? Se llama integridad. Qué hermoso es que cuando vayamos envejeciendo tengamos la autoridad de decir: si a alguien le he hecho algo malo, que venga y me lo diga. Es autoridad, hermanos. Autoridad moral. A veces podemos aplicarlo a los hijos. Que se ponga un padre y le diga a los hijos: díganme cuando yo les he dado un mal ejemplo. Si han encontrado algo en mí, díganmelo. Obviamente no encontraron nada en la vida de Samuel hasta ese momento. Mateo 25:20. Samuel pues, vaya buscando Mateo 25:20 y 21. Samuel pues le dice la verdad, que nunca había recibido cohecho y nunca había sido culpable de nada, y el pueblo no tenía nada que reclamarle en ese momento. Y Jesús lo dijo así en Mateo 25:20. ¿Lo tiene? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, ¿qué le dijo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto fue lo que hizo Samuel con su vida. Dios puso en él talentos y él los administró bien. Hermanos, esta tarde administremos bien los talentos que Dios nos ha dado. Todos tenemos algo que Dios nos dio único en nosotros. Que eso que Dios nos dio, seamos buenos administradores, para que cuando el Señor nos llame a su presencia o nos llame a cuentas, le digamos: Señor, me diste 70 años, me diste 50 años, 80, 90 años me diste, Dios. Y esos años que me diste, los usé para ti. Los dediqué para predicar tu palabra, para servirte en tu casa. Eso es el buen siervo fiel aquí, hermanos. Que los años, que el tiempo, que las cosas que Dios puso, nuestros hijos, se los pusimos a Dios para su servicio. Es lo que dice este pasaje de Mateo 21:20. Los talentos, los hijos son talentos que Dios nos dio. Y qué hermosos cuando los padres dicen: pastor, pues aquí están mis hijos, ¿en qué le pueden ayudar? Que sean para la obra de Dios. Amén. Bien, vayamos otra vez al pasaje. Versículo 6 del capítulo 12 de Samuel. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Y aquí hace una remembranza desde donde sacaron a los israelitas. 7. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Aquí Dios les está diciendo: hasta este momento ustedes fueron gobernados por mi palabra. Se llama teocracia. Dios los dirigía. Y dice: hasta este momento yo los saqué de la esclavitud y bendije sus vidas de sus antepasados. Pero a partir de este momento van a saber la diferencia entre un hombre que los gobierne
y el Creador que los dirija. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Nunca decidamos por nuestro instinto, porque nadie podrá gobernar mejor nuestras vidas que Dios. A veces alguien se casa y dice, voy a ser feliz con esta persona. No, la felicidad plena la tenemos en Dios. Amén. Entonces hay una gran diferencia. Jesús siempre nos dijo que tenemos que ponerlo a Él en primer lugar y sobre todas las cosas. El que ama a padre y madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Es decir, Dios no comparte. O somos guiados por Dios o somos guiados por el hombre. Versículo 8, ahí mismo, de Samuel 12. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés. Es decir, aquí Dios les está recordando, cuando estaban en problemas, ustedes me buscaron a mí y yo los ayudé. Y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Es decir, Dios les está hablando a sus conciencias. Estuvieron mejor conmigo, pero ustedes no me quieren a mí, quieren a un hombre que los dirija. Y eso hay que tener mucho cuidado. 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos. ¿Y qué? Y te serviremos. Versículo 10, ¿está conmigo ahí? Y aquí entra el título del pasaje o de la predicación: arrepentimiento y servicio. De allá nos sacaste, Dios, de allá nos libraste, y ahora que estamos contigo, te servimos. Dos cosas importantes en la vida del cristiano. 11. Entonces Jehová envió a Jerobaal y a Barak y a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Lo estaban despreciando, es lo que dice este pasaje. ¿Cuántas veces les ayudé y ustedes al final no quieren que yo los siga guiando? Esto es muy fuerte. Y todo esto que estábamos leyendo, o que estamos leyendo, hermano, lo estaba escuchando Saúl, porque Saúl estaba al lado de Samuel cuando estaba leyendo esto o estaba diciendo esto al pueblo de Israel. Versículo 13, imagínense esta escena. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. Aquí seguramente hasta lo señaló Samuel. Aquí está el hombre que ustedes eligieron. No fue Dios. Ustedes lo pidieron para que tuvieran un rey como todas las demás naciones de alrededor. Y a veces caemos en eso, hermanos. Queremos ser como los demás. Jesús dijo, van a ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Tenemos que ser diferentes en nuestra vida cristiana, hermanos. Pero cometemos el error y el pecado de querer ser como los demás, parecernos como los demás. 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿haréis qué? Y esto es lo que Dios nos pide. Si la persona que tú eliges tiene temor de Dios, busca a Dios, lee la Biblia, camina con el Señor, haces algo bien para tu vida. Lo hacemos bien. 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Aquí Samuel les está diciendo, aprendan del pasado. El pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetir los mismos pecados y mismas consecuencias. Aprendamos, hermanos. Elijamos siempre y mejor a nuestro Dios.
Versículo 14, sigamos leyendo esta escena. El 15 al final, una vez más, vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Mas si no oyereis a la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, como estuvo contra quién, hermanos, contra vuestros padres. Jeremías 18, del 1 al 6. Algo muy importante que le dice Dios a Israel a través del profeta Samuel era que no fueran rebeldes. Pero si ellos se volvían a Dios en arrepentimiento, Dios los perdonaría. Se llama misericordia y gracia de Dios. En términos prácticos, si alguien toma una decisión fuera de la voluntad de Dios, pero se vuelve a Dios y le dice al Señor: me equivoqué, pequé, vengo en arrepentimiento, Dios puede hacer las cosas nuevas porque Él es un Dios de misericordia. Alguien se casó con alguien que no es cristiano, pero entendió el Hijo de Dios que hizo mal y viene al Señor, se cumple lo que dice Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó ¿a qué? Y fue lo que le pasó a Israel. Era lo que le decía Samuel: ustedes se equivocaron. Tenía Dios para ustedes un plan perfecto, un diseño perfecto, pero ustedes, sus decisiones, las echaron a perder. ¿Pero qué creen? Si vienen en arrepentimiento genuino a Dios, Dios puede hacer una vasija nueva con ustedes. Eso es hermoso, hermanos. Es decir, aún hay esperanza para aquel que se equivoca y falla en sus decisiones, pero tiene que venir con arrepentimiento genuino a Dios. Dice aquí Jeremías, versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo ¿qué? Otra vasija, otra oportunidad. Y es lo que Dios le decía a Israel, y nos dice esta tarde a nosotros: puedes equivocarte, pero ven a mí y puedo hacer de ti algo nuevo en Cristo Jesús. Según le pareció mejor, ¿qué dice? Hacerla. ¿Y cuántas veces hemos estado ahí? Nos equivocamos, fallamos, pero fuimos conscientes de nuestro pecado y Dios nos perdonó, y entonces Dios hizo cosas hermosas con nuestras vidas, hermanos. Amén. Vamos sobre el final. Malaquías 2, 2 y 3. Malaquías 2, 2 y 3. Usted me alcanza. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré, ¿qué dice? Sobre vosotros, y maldeciré vuestras ¿qué? Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido ¿de qué? Tenemos que hacer las cosas de corazón para Dios, hermanos. Dice el texto 3: he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Por qué? Porque eran rebeldes. No lleguemos a ese punto, hermanos. Seamos obedientes hacia las cosas del Señor. Amén. Sobre el final, versículos 17 y 18 de Samuel 12. Primera de Samuel 12, 17 y 18, y ahí concluimos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho delante de los ojos, pidiendo para vosotros ¿qué? Rey. ¿Fue maldad? Sí. Aquí se lo está diciendo Dios. Vuelvo a leer. Y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros ¿qué? Fue un rey, fue una maldad, porque no fue la voluntad de Dios, hermanos. Tampoco va a ser la voluntad que tú hagas las cosas fuera de la palabra de Dios. Es tu capricho, es lo que tú quieres. Tengamos cuidado. 18, y ahí concluimos. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel.
Aún no concluye el capítulo 12, usted lo puede leer en casa. Pero al final narra la historia, hermanos, que Dios confrontó a su pueblo. Y les habló de que ese rey que ellos tendrían no fue la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres. Procuremos siempre hacer y vivir en la voluntad de Dios. Amén.